¿Qué pasa? Os traigo un vídeo sobre Los Ángeles Galaxy de Greg Vanney, donde como siempre os voy a traer pizarras tácticas y ejemplos en juego real para que podáis calcar sus tácticas en FIFA 23. Este Los Ángeles Galaxy es un equipo que le gusta tener el balón, le gusta sacarlo desde atrás arriesgando aunque tenga presión del equipo rival y que a veces incluso hace posesiones bastante largas también en campo rival, pero no es un equipo que presione constantemente arriba, sino es un equipo que se planta más o menos en medio campo y a partir de ahí, pues si puede robar, sí que también le da importancia a los contraataques. Como podéis ver, la formación utilizada es un 4-3-3 contención, donde hemos editado solamente una posición, que respecto al 4-3 contención que tenemos en medio centro izquierdo como medio centro, lo hemos puesto como medio centro ofensivo, que esa es la posición de Riqui Puig, que lo hemos puesto un poco más arriba y más al centro y lo hemos puesto de medio ofensivo izquierdo. Y por tanto hemos editado la posición de Riqui Puig. ¿Por qué? Porque Los Ángeles Galaxy, cuando no tiene el balón, defienden un 4-4-2, donde siempre el Riqui Puig es el que se sitúa al lado del delantero centro para formar ese 4-4-2 que en la línea más atrasada está formada por los 4 defensas y por delante está Brugman Delgado como doble pivote y los 2 extremos por los lados. Muroya. En cuanto a la fase ofensiva, sí que realmente es un 4-3-3, aunque no es un 4-3-3 fijo, sino que hay ciertos movimientos que se suelen repetir y que ahora vamos a explicar. Aunque veáis situado a Riqui Puig más adelantado, lo que suele suceder cuando Los Ángeles Galaxy saca el balón desde atrás, normalmente Riqui Puig baja a la base y pide el balón para progresar en la jugada combinando con los otros mediocentros, incluso muchas veces es un pase del central o del lateral hacia él y él al primer toque ya juega con Brugman y a partir de ahí, combinando entre ellos rápidamente, salen de esa presión y avanzan y progresan la jugada. Brugman. En algunas ocasiones, incluso en salida de balón, aparte de que Riqui Puig, en vez de venir un poco más céntrico, viene un poco más abierto por banda y lo que sucede a veces es que incluso el lateral izquierdo gana un poco de altura y el extremo izquierdo, que normalmente es Douglas Costa pero no está en el juego o no está actualizado en la plantilla, pues se mete hacia adentro y por tanto triangulan y intercambian posiciones en este triángulo de mediocampista, lateral y extremo que suelen rotar muchísimo sus posiciones. 30 minutes left for play. Una vez el equipo progresa un poco más al campo rival, una jugada que le gusta hacer mucho es que normalmente suelen buscar cómo pueden a Riqui Puig, que se suele ser el que maneja un poco el ritmo del equipo y que mueve el equipo de lado a lado. Entonces lo que hacen es que si están atacando por izquierda, a veces tratan de encontrarlo y si no está metido entre líneas, pues lo que hace es el hacer una diagonal hacia adentro o un poco tirarse hacia atrás y buscar un cambio de juego hacia el otro lado, donde normalmente el extremo derecho se mete hacia adentro y aparece el lateral derecho completamente solo y puede ahí ya pues progresar la jugada y generar peligro. Mavinga. Pero la realidad de este equipo es que Riqui Puig es una pieza clave y no simplemente se mantiene en el lado izquierdo en esa zona, sino que se mantiene por todo el campo buscando y tratando de estar siempre cerca del balón para dar una salida y siempre el poder filtrar pases para su equipo y así poder generar peligro. Por tanto, cuando puede recibir también entre líneas en vez de estar un poco más en la base, también se puede girar y filtrar pases para el delantero centro o a los extremos. Un movimiento muy característico de Delgado, que suele ser de los dos mediocentros más adelantados el más defensivo, ya que defendiendo es en el doble pivote. El movimiento más habitual que realiza es el de abrirse en banda, ya que normalmente Boyd, el extremo derecho, se suele meter hacia adentro. Cuando el lateral derecho no es el que sube, el que gana esa amplitud es Delgado, que aparece por la banda y puede él ya meter un centro o progresar la jugada por sorpresa por ese lado derecho. Una jugada que se puede ver mucho, sobre todo
en diagonal del extremo derecho, sobre todo de Voit, es que cuando tiene el balón, sobre todo Riqui Puig, entre líneas, se puede ver cómo traza una diagonal Voit desde afuera hacia adentro y le busca al espacio tanto a él como al delantero centro para que reciban esa diagonal y puedan encarar uno contra el portero y definir. Y como os he comentado, no es un equipo que simplemente se basa en la posesión, ya que también se defiende en un 4-4-2 en medio campo esperando, y los contraataques también son importantes. Por tanto, cuando recuperan el balón en ese 4-4-2 donde Riqui Puig está con el delantero centro, lo que hacen es Riqui Puig baja a recibir y tratan de encontrarlo para que se lancen al contraataque el delantero centro que juega en ese momento y los dos extremos, generando así una jugada muy peligrosa de contraataque. Well, let's see what they have in store for them on the break. Do they have the guile to open up the defense? Oh, could be. Así que vamos a pasar a las tácticas y en estilo defensivo equilibrada, con anchura 55 y profundidad 55, porque es un equipo que no aprieta muy arriba, sino que se mantiene en una línea media y cuando lo ve claro pues sí que aprieta. Por tanto, con equilibrado podemos tanto estar más atrás como más adelante. En plan de juego y en creación de oportunidad también en los dos equilibrado, ya que es un equipo que, como he comentado, tanto puede tener posiciones muy largas, que con equilibrado se pueden hacer, pero también es importante el contraataque, por tanto así nos va a funcionar muy bien. Con anchura 65, ya que sí que cuando recupera el balón es un equipo que da mucha amplitud, se abre mucho el equipo y sobre todo laterales y extremos están muy abiertos, con futbolistas en el área 6, por tanto sí que es cierto que a veces llegan al remate, pero sobre todo de segunda línea, con corners y faltas en 4. Así que vamos a pasar a las instrucciones y al portero no le hemos tocado nada, a los dos centrales tampoco y al lateral izquierdo tampoco le hemos tocado nada, ya que sí que es cierto que va a ser importante este triángulo del lateral izquierdo, el mediocampista zurdo y el extremo izquierdo, pero realmente con mixto y con equilibrado lo que conseguiríamos es que cuando el extremo se meta hacia adentro, él suba, y si no está metido hacia adentro, él no suba. Pero en cambio al lateral derecho sí que le hemos puesto avance, simplemente avance, porque la realidad es que por este lado derecho sí que Voit suele estar mucho más metido hacia adentro y por tanto el lateral le gusta estar abierto y con altura cuando tienen el balón. A Brugman le hemos puesto cortar líneas de pase, equilibrado y marcaje al centro, ya que será un poco más el posicional, pero que también puede avanzar y generar peligro, ya que no es un pivote estático. A Delgado le hemos dejado en equilibrado, ya que es ofensivo, remates y rechaces por defecto para que en algunas ocasiones se incorpore al remate, y abrirse al banda, importantísimo para hacer ese movimiento que hemos comentado de caer en banda, con marcaje al centro, ya que será el doble pivote. A Riqui Puig le pondremos quedarse arriba para que forme la doble punta con el delantero, remates y rechaces equilibrado, importantísimo libertad de movimientos, que esto hará que Riqui Puig baje a recibir y constantemente se esté ofreciendo para dar una salida al balón, con intercepciones normales. Al extremo izquierdo pondremos bajar a defender y todo lo demás en equilibrado, para que en algunas ocasiones esté abierto y en otras por dentro. A Voit, el extremo derecho, podremos bajar a defender, pero aquí sí que le pondremos tirar diagonales, porque como hemos comentado es un extremo que el derecho suele hacer mucha más diagonal e intentar estar más por zonas interiores para dar el carril al lateral. Y al Chicharito o al delantero centro que juega en ese momento lo dejaremos todo en equilibrado y bajar a defender, ya que es un jugador que normalmente va a actuar en consecuencia de los demás, por tanto puede caer en banda, como puede estar céntrico, como puede ir al espacio, por tanto importantísimo todo en equilibrado. Así que hasta aquí el vídeo de Los Ángeles Galaxy de Greg Vanney, y como siempre quiero que me hagáis por los comentarios cualquier idea, cualquier cosa, cualquier vídeo, en los comentarios os estaré leyendo.